Es un día lluvioso en Avatar World, pero amigas, amigos, parece que el día no va a mejorar. Juanvi estaba intranquilo, no paraba de pensar en un mensaje que le había enviado una suscriptora del canal. ¡Menudo día! Será mejor que me cubra bajo el paraguas. Amigas, amigos, mirad el mensaje que me ha enviado una suscriptora del canal. Dice lo siguiente. Hola, Juanvi, soy Valentina. Mi amiga Camila no aparece en la escuela desde hace 3 días. Y fijaos en lo más intrigante del mensaje de Valentina. Lo último que me dijo es que iba a crear a las Huntrix a las 3 a.m. ¿Qué? Amigas, amigos, ¿le habrá pasado algo malo a nuestra suscriptora? Lo último que sabemos de ella es que ha creado a las guerreras K-pop a las 3 a.m. Tenemos que averiguar qué está pasando. No podemos permitir que a Camila le pase nada malo. Tenemos que ayudar a nuestra suscriptora. Darle a like y comentad cuál de las guerreras K-pop es vuestra favorita. ¿Rumi? ¿Mira? ¿O Zoe? ¿Qué será lo que pasa si las creas a las 3 a.m? ¡Vamos a descubrir que me vuelo! Se hacía de noche. Juanvi estaba decidido a crear a las Huntrix a las 3 a.m. Quédate hasta el final para descubrir qué es lo que pasa. Vale, amigas y amigos, han pasado unas cuantas horas y ahora mismo son las 3 a.m. en Avatar World. Alicia y los pequeños están durmiendo y tengo 3 espacios disponibles para crear a Rumi, a Mira y a Zoe a las 3 a.m. La suscriptora dijo que fue lo último que hizo su amiga antes de desaparecer. Es súper peligroso, así que no lo hagáis en casa. Y si queréis verlo, dale a like y pon en comentarios Juanvi. Continúa hasta el final de esta historia. Empezaremos con Rumi, la protagonista de las guerreras K-pop y la favorita para muchos. Si eres fan de Rumi, tienes que darle a like a este vídeo y poner corazones morados en comentarios. Primero escogeremos el tono de piel y, amigas, amigos, tenemos que hacerla lo más fiel posible a la realidad para ver qué es lo que pasa con ella a las 3 a.m. Recordad que es de noche y lo primero que tenemos que hacer es ir a la peluquería de la ciudad original de Avatar World. Fijaos que está lloviendo muchísimo. Espero que no ocurra nada malo. Madre mía, cuánto llueve fuera. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Sé que son las 3 a.m, pero necesito un corte de pelo para crear a Rumi. Vaya, amigas, amigos, a las 3 a.m no hay nadie en la peluquería de Avatar World. Os explico rápido qué hacemos aquí. Lo primero, vamos a sentar a nuestro personaje en la silla y vamos a escoger, fijaos bien, este peinado de aquí. Le damos al OK y, amigas y amigos, fijaos, porque de este peinado lo que necesitamos es la parte de las trenzas. Vamos a volver corriendo al creador de personajes para crear a Rumi a las 3 a.m. Si no lo has hecho todavía, dale a like si tú también tienes ganas de ver qué es lo que pasa al crear a las Huntrix a las 3 a.m. ¡Ay, la leche! ¡Venga, vamos, corre! Hemos ido a la peluquería porque este pelo no lo podemos obtener en el creador de personajes. Y ahora, fijaos, porque vamos a escoger una trenza súper larga como la que tiene Rumi en la película de las guerreras K-pop. Es esta de aquí. Y ahora solo falta escoger el mismo color de pelo, que es un morado pero muy claro. Lo pintamos para la parte trasera y para la parte delantera. ¡Ojo! Se empieza a parecer, ¿verdad? Es el momento de escoger las cejas y los ojos de Rumi. Y, amigas, amigos, sabemos que son las 3 a.m, pero tenemos que ir a la tienda de maquillaje
porque solo allí están las cejas y los ojos de Rumi. Como veis, sigue lloviendo intensamente en Avatar World. Son las 3 AM. Fijaos, estamos en la tienda de maquillaje y aquí no hay nadie. Está todo apagado. Da un poco de miedo. Vamos a utilizar rápido el maquillaje para las cejas y para los ojos y volvemos al creador de personajes. Fijaos, amigas y amigos, esta tienda está completamente vacía a las 3 AM. Mirad, no os miento, no hay absolutamente nadie. Espero que por lo menos me salga gratis. ¿Qué ha sido eso? Venga, rápido, rápido. Aquí tenemos a Rumi y las cejas que más se le parecen son estas de aquí, amigas y amigos. En el creador de personajes le cambiaremos el color. Y para los ojos necesitamos este pincel de aquí. ¡Ahí la leche! Amigas, amigos, que me he pintado yo también los ojos. Bueno, como son las 3 AM, no creo que nadie me vea. Enseguida me los cambio en el creador de personajes. Súper importante, antes de volver al creador de personajes, utilizamos una toallita desmaquillante para quitarnos las sombras de los ojos. Por si a alguien le interesa, mis ojos son estos de aquí, los primeros, y el color es este de aquí, entre el amarillo y el marrón. Ahora sí, seguimos creando a Rumi a las 3 AM. Vamos a escoger los colores de las cejas y el color de los ojos, que, amigas y amigos, Rumi tiene los ojos marrones, como estos de aquí. Ponedme en comentarios cuántas veces habéis visto la película de las guerreras K-pop. ¿La habéis visto una sola vez? ¿La habéis visto 10 veces? ¿O como yo, la habéis visto más de 100? Lo que nunca he visto es qué sucede si creas a las Huntrix a las 3 AM. Como sabéis, una suscriptora del canal nos ha dicho que su compañera de la escuela ha desaparecido y lo último que hizo fue crear a las Huntrix a las 3 AM. Ya casi tenemos a la primera integrante de las Huntrix, es decir, tenemos a Rumi y ha llegado el momento de vestir a Rumi. ¿Qué pasará si la vestimos como en la imagen a las 3 AM? Fijaos que lleva una camiseta de cuello alto de color blanca, justo como esta de aquí. Y ojo al detalle, porque el collar que lleva es igual a este que hay aquí y es totalmente gratuito. ¿Qué me decís? ¿Se parece a la Rumi original? Ponedme en comentarios del 1 al 10 cuánto se parece a Rumi. Para el pantalón vamos a utilizar este de aquí, que tiene detalles en rojo como el original, si es que es el mismo. Ahora solo nos falta conseguir la chaqueta amarilla de Rumi. Amigas, amigos, tenemos que entrar a la tienda K-pop a las 3 AM. Dale a like si estás deseando ver qué ocurre al crear a las guerreras K-pop a las 3 AM. ¡Qué oscuro está Avatar World a las 3 AM! Vamos a por la chaqueta de Rumi a la tienda K-pop. Tampoco hay nadie a las 3 AM, al igual que a las otras tiendas que hemos entrado antes. Amigas, amigos, está lloviendo muchísimo. Es de noche y son las 3 AM. Espero que no pase nada malo al terminar de crear a las guerreras K-pop. Fijaos, aquí tenemos a Rumi y esta chaqueta amarilla es ideal para ella. Por cierto, ¿qué hace esta nota aquí? Rumi, vamos a leerla. Nunca crees a las guerreras K-pop a las 3 AM. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si yo la veo y no noto nada extraño, ¿no, amigas y amigos? ¿Qué? ¡Oh no! ¡Es cierto! ¿Habéis visto? La suscriptora tenía razón. Pero, ¿qué le pasaba a Rumi? Tenemos que llegar al fondo de este asunto. Una suscriptora ha desaparecido. Y ya hemos visto que a las 3 AM están sucediendo cosas que no son normales. Amigas, amigos, vamos a crear ahora a Mira y a Zoe para ver qué es lo que sucede
a las 3 guerreras K-pop del grupo Huntrix a las 3 AM. ¡No te lo puedes perder! Ponme en comentarios cuál es tu guerrera favorita. Es el momento de crear a Mira. Y fijaos en que Rumi está totalmente normal. Vamos a crear a Mira, pero antes, amigas y amigos, ¿qué sucederá si apretamos al botón de creación de personaje aleatorio, que es este que tiene las flechas rojas aquí, a las 3 AM? Si queréis comprobarlo, darle a like en 3, 2, 1... ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Si tiene una oreja de cada color. Será mejor que creemos a Mira antes de que sea demasiado tarde. Y para ello, lo primero será escoger el tono de piel. Como sabéis, Mira tiene un largo pelo de color rosa. Vamos a colocárselo a este personaje cuanto antes, porque, madre mía, es horrible. Ahora sí, ya se empieza a parecer a Mira. Para este peinado he utilizado este de aquí para la parte delantera y, amigas y amigos, estas coletas que son ideales para Mira. Vamos con los ojos y estos encajan perfectamente con nuestra guerrera K-pop. Eliminamos las manchas que teníamos del personaje que hemos creado a las 3 AM de manera aleatoria. Y volvemos a la tienda de maquillaje para maquillarle las cejas que más se parezcan a Mira. Vamos a hacerlo súper rápido porque, como veis, son las 3 AM y no hay nadie en la tienda. Este pincel de aquí es ideal para las cejas de Mira. Y ahora vamos a escoger el mismo color que el pelo. Lo siguiente será encontrar un pintalabios para que tenga el mismo color que en la imagen. Este de aquí es perfecto. Si queréis utilizar el mismo, este pintalabios estaba dentro de esta máquina. Solo tenéis que pasar una tarjeta por aquí y mover el gancho hacia izquierda o a derecha, apretamos al medio y así conseguiremos el pintalabios. Fijaos, ahora me he llevado una diadema. Ya casi tenemos a nuestra personaje y, amigas, amigos, estamos cada vez más cerca de descubrir qué es lo que pasa si creamos a las guerreras K-pop a las 3 AM. Para el outfit de Mira vamos a escoger esta camiseta negra de aquí y vamos a buscar una falda que vamos a poner de color amarillo. Fijaos, aquí tenemos la falda y, amigas, amigos, solo necesitamos colocarle el color amarillo. Y sí, es el outfit más parecido al de la foto original de Mira, de las guerreras K-pop. Y aquí tenemos a 2 de las 3 miembros del grupo Huntrix. Hola, Juanvi. Tenemos algo que contarte. Pero solo cuando tengamos con nosotras a Zoe. ¿Lo habéis escuchado? Parece que las Huntrix tienen algo que contarme. Pero, ¿qué será eso que tienen que contarme a las 3 AM? ¿Qué hacemos, amigas y amigos? ¿Nos vamos a dormir o creamos a Zoe? Es la última de las Huntrix que faltan. Están sucediendo cosas extrañas a las 3 AM. Una suscriptora ha desaparecido y lo último que hizo fue crear a las 3 Huntrix a las 3 AM. Nosotros hemos creado 2. ¿Qué pasará cuando creemos a la tercera integrante del grupo? Si quieres verlo, dale a like a este vídeo y comenta el nombre de tu guerrera K-pop favorita. ¿Rumi? ¿Mira? ¿O Zoe? Es el momento de crear a la más pequeña del grupo. Vamos a crear a Zoe. Vale, amigas y amigos, yo quiero descubrir ya qué es lo que pasa. Así que vamos a crear a Zoe súper rápido. Lo primero es escoger el tono de piel. Y ahora vamos a ir a la ciudad de Avatar World normal, porque en el centro comercial tenemos el peinado perfecto para Zoe. Recordad que son las 3 AM y no hay nadie en el centro comercial. ¿Qué? Amigas, amigos, están pasando cosas muy extrañas a las 3 AM.
Fijaos en el fondo, pero si parece de día. ¿Y si continuamos por aquí? ¿Qué? Pero si está lloviendo desde el ascensor. Y fijaos si se ve la luna. Pero, ¿es de noche? ¿Es de día? ¿De noche? De día. ¿De noche? De día. ¡Ay, la leche! ¿Qué está pasando? Vamos, os voy a explicar dónde conseguir el peinado de Zoe. Fijaos muy atentos en el proceso porque vamos a conseguir este peinado de aquí perfecto para Zoe. Lo primero será utilizar este peinado y vamos a quedarnos con la parte superior. Y ahora, en el creador de personajes, eliminamos la parte trasera, muy bien, así, y seleccionamos unas coletitas como estas y ahora todo será de color negro, que es el color del peinado de Zoe. Justo así. Ahora solo nos falta escoger el maquillaje para las cejas y para los ojos que más se parezca a Zoe. Y volveremos a entrar a las 3 AM en la tienda de maquillaje. Para Zoe estas cejas son ideales y en cuanto a los ojos vamos a probar estos pinceles de aquí a ver cuál de todos estos puede encajar mejor con nuestra guerrera K-pop. A ver, vamos a ver cuál de todos, tras probarlos, amigas y amigos, este de aquí es perfecto para Zoe. Eliminamos el sobrante de maquillaje y vamos corriendo a escoger el color de los ojos y el color de las cejas. Para los ojos, como el resto de las Huntrix, son marrones y las cejas son del mismo color negro que el resto del pelo. Ya casi hemos creado a las 3 guerreras K-pop a las 3 AM. Tan solo nos falta escoger la ropa de Zoe. Para la parte superior vamos a escoger este top de tirantes. Como os podéis fijar, es un color súper parecido al que lleva en la película. Y ahora necesitamos un pantalón largo de color azul marino como el de la película, pero este sin toques amarillos. Vamos a añadirle este collar y estas pulseras y ya tenemos a nuestra guerrera K-pop. ¡Ya están creadas! De repente, la lluvia paró. Eran las 3 AM y solo se escuchaba un silencio en la calle. De repente, aparecieron las 3 guerreras K-pop. Rumi, Mira y Zoe. Parecía que no había pasado nada malo por crear a las guerreras K-pop a las 3 AM. ¡Rumi! ¡Mira! ¡Zoe! Sabía que no pasaría nada. De repente, las luces empezaron a parpadear. Todo se apagó durante un segundo. Y cuando volvió la luz... ¡Hola, Juanvi! ¿No deberías habernos creado a las 3 AM? ¡Sí! Ahora nos haremos con el control de tu cuenta, como hicimos con tu suscriptora. ¿Qué? Ahora nosotras tenemos el control. ¡Oh, no! ¡Es cierto, amigas y amigos! ¡Me están haciendo bailar! ¡Oh, no! ¿Se han ido al mapa de Stardust City? Amigas, amigos, yo no estoy controlando la pantalla. Oye, un momento, Huntrix, ¿cómo que resetear modo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Amigas, amigos, las guerreras K-pop van a borrar mi mundo. Para no borrarlo, este vídeo tendrá que llegar a 100.000 visitas.